Muy bien, hoy es el día más importante en las fiestas cristianas. Hoy es domingo de Pascua de Resurrección y voy a estar hablando precisamente de ese tema porque aunque yo creo que la mayoría de nosotros ha escuchado esto, felices Pascuas o feliz día de la Resurrección, no siempre captamos toda la dimensión de lo que eso significa. Pero de todas maneras se basa en este principio que acabamos de leer del Evangelio que dice: no está aquí, pues ha resucitado. Ese es el principio que subyace detrás de todo lo que estamos enseñando y de lo que hacemos cada domingo. No solamente hoy, que es Pascua de Resurrección, sino cada domingo. Dice: no está aquí, pues ha resucitado. Usted puede ver allí una especie de caverna, que eran así las tumbas en la mayoría de los lugares, no en todo lugar, cada región tenía diferentes costumbres, pero más o menos era una cueva donde se enterraban los cuerpos. Y de hecho, cuando uno entraba a la cueva, habían como gradas parecidas a estas, donde se colocaban los diferentes cuerpos envueltos en diferentes ropajes, que de hecho el Evangelio menciona cómo fue envuelto Jesús. Entonces, para entender un poquito más de comprensión, yo le digo feliz Pascua de Resurrección. Y la pregunta capital, por lo menos para arrancar ese mensaje, es: ¿por qué se le llama Pascua de Resurrección? En inglés se le llama Easter. Creo que la mayoría ha escuchado el Happy Easter, que viene de una palabra alemana, Oster, así se dice esa palabra en alemán, pero que no es exactamente lo que nosotros tenemos en Pascua. Lejanamente la palabra Pascua, aunque yo sé que muchos quizás pensarán en las flores de Pascua, que también son importantes en esta época, pero la palabra Pascua significa antiguamente. Antes de llegar a ese punto, quiero recordar que el jueves tuvimos la celebración de Pascua judía, ¿recuerdan? Para los que vinieron. Y lo que quiero decir es que esa palabra Pascua originalmente significa, óigalo, atravesar. Eso es lo que significa la palabra originalmente, atravesar. Porque cuando Dios dice en el libro de Éxodo de que Él iba a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, dijo que Él iba a atravesar la tierra de Egipto. Iba, por decirlo así, a caminar, aunque no literalmente, pero la iba a atravesar. Y dice: esa es la Pascua del Señor, es como la visitación del Señor, es lo que Él quiere decir. Yo voy a atravesar toda la tierra de Egipto para liberar a mi pueblo. Entonces la palabra atravesar se llegó a, digámoslo así, a evolucionar como la presencia de Dios, la Pascua. Él atraviesa, Él camina en medio de su pueblo. Esa es la idea que subyace a la palabra Pascua. Pero entonces fue evolucionando como una fiesta, la fiesta que celebramos la vez pasada, que se volvió cada vez más complicada porque empezaron a agregar diferentes elementos simbólicos, especialmente la presencia de el pan sin levadura, porque ese día Israel fue liberado de la tierra de Egipto y no había tiempo para dejar el pan para que leudara, que lleva normalmente unas 24 horas. Entonces tenían que comer pan sin levadura. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos en la Santa Comunión. El pan que comemos, la hostia, eso es un pan sin levadura, pero que ahora representa algo distinto, o algo no exactamente distinto, pero evoluciona el significado. De eso voy a hablar dentro de un momento. Pero el punto central es que ese día había prisa porque Dios estaba atravesando la tierra de Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud, y entonces no había tiempo de preparar mucho y solo comían pan sin levadura, que era un poco más tostado, como una galleta. Los que vinieron a la cena se dieron cuenta, pero también tenían hierbas amargas. Y las hierbas amargas, el propósito era recordar la dureza del trabajo de la esclavitud. Entonces todo está lleno de simbolismo. Y entonces Jesucristo, la noche que fue entregado, así como yo digo antes de pronunciar las palabras de institución, la noche en que Él fue entregado, Él celebró la Pascua con sus discípulos, la fiesta de la Pascua, que quedó como algo importante a lo largo de la historia de Israel. Y entonces Él celebra la Pascua, y cuando sale del lugar va al jardín de Getsemaní, y ahí llega el traidor Judas con una compañía de soldados romanos y dice: al que yo le dé un beso,
Ese es, atrápenlo. Y entonces empieza la pasión de Jesús y la palabra Pascua se empieza a relacionar con la pasión de Jesús, con su muerte, no solo su muerte, sino todo el proceso de sufrimiento. Entonces la palabra Pascua no se queda congelada en el tiempo, sino que evoluciona en significado y viene a ser también una representación de los sufrimientos. La Pascua también llega a ser significado de pasión. Y no solo de pasión, sino de su muerte. Entonces, esta palabra llega a ser, por decirlo así, una palabra llena o nutrida de mucho significado que a la larga expresa lo que es la fe cristiana. Entonces, la Pascua llega a ser, digámoslo así, una nueva reorientación de la vida. Es una nueva perspectiva de la vida, porque como Jesucristo resucita, entonces le empieza a dar significado. De hecho, los evangelios dicen que después que Cristo resucitó, los discípulos empezaron a recordar, con razón hizo tal cosa, con razón sucedió tal otra. Empiezan como a atar cabos, a entender un poquito mejor esos nudos de la vida de Jesús que al principio no comprendían. Cuando uno lee los evangelios, se puede percatar fácilmente que los discípulos no entendían con claridad quién era Jesús. De hecho, la gente decía, bueno, él es probablemente Elías, tal vez sea Juan el Bautista, tal vez sea Jeremías o alguno de los profetas. Ellos no tenían con claridad una comprensión de quién era Jesús, sino que hasta después de la resurrección, dicen los evangelios que dice, con razón hizo aquello, con razón también logró hacer esto, con razón habló tales palabras, ahora ya lo entiendo. Entonces es una nueva perspectiva de la vida, una nueva reorientación. Y entonces cuando hablamos de Pascua, resurrección, pensamos en muerte y pensamos en pasión, pero también pensamos en resurrección. Entonces aquí les dejo esto, que la profesora pregunta en clase, a ver niños, ¿cómo sería para ustedes una muerte tranquila? Y Jaimito responde, señora, pues yo creo como murió mi abuelo. ¿Y cómo murió tu abuelo? Se quedó dormido. Muy buena respuesta, seguro que ni se enteró. ¿Y cómo sería entonces una muerte horrible, Jaimito? Pues como los amigos de mi abuelo. ¿Y cómo murieron los amigos de tu abuelo? Pues iban en el carro de mi abuelo cuando se quedó dormido. Terrible, terrible. Otra muerte que tiene significado, miren. Prométeme, dice el hombre que está muriendo, prométeme que si me muero te casarás con el Carlitos. Pero si ustedes se odian a muerte, por eso quiero que sufra, dice. Muy cruel, ¿verdad? Ese asunto. Pero aquí viene ahora la dama a reparar el asunto. Dice, déjeme moverlo, ahí está. ¿Y de qué murió su esposo? De envenenamiento, pero se le ve muy golpeado. Sí, es que no se lo quería tomar. Muy bien, ese es solamente para ponerle un granito de sal al asunto y después que yo sé que no se van a acordar lo que predico, pero por lo menos dice, me voy a acordar de los muertos que habló el pastor. La tumba está vacía, no está aquí, le dice, la tumba está vacía. Sin embargo, aquí hay un detalle que yo quiero resaltar, de que uno se siente impotente frente a la tumba. Como pastor yo he hecho muchísimos funerales a lo largo de mi vida y de hecho es una de las ceremonias que más realizo. Yo creo que en este año fácilmente ya habré hecho unos 15 a 20 funerales de diferentes personas que han fallecido, sea de la congregación o de la comunidad donde me llaman. Y si hay algo que es una realidad es que uno se siente impotente frente a la muerte. Yo, que no soy directamente relacionado como familiar de algunas de esas familias, me siento impotente. Uno se siente, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Y entonces es digamos, estar parado frente a una realidad de la cual no puedo escapar, no puedo cambiar. Yo sé que todos ustedes en algún momento han ido a un cementerio, han perdido un ser querido o conocen a alguien que ha perdido un ser querido. Y si hay algo que por decirlo así, describe la realidad es impotencia. Impotencia. No podemos hacer nada frente a la muerte desde la perspectiva humana. Y cuando vemos la tumba de Jesús, la cueva que presenté antes, uno siente esa misma impotencia. Sin embargo, debemos decir que la tumba vacía no es la prueba de la resurrección.
Más bien la tumba vacía es fuente de confusión. Porque cuando las mujeres ven la tumba vacía, ellos no dicen, resucitó, sino que más bien ven al jardinero y le dicen, miren, se movió el cuerpo, ¿dónde se lo llevó? ¿Dónde lo movió? Ellas no pueden en ese momento conectar los puntos, como decíamos, de entender la lógica detrás de lo que acaba de acontecer. Y entonces la tumba vacía no es prueba de resurrección. Si usted encontrara, digámoslo así, la tumba vacía, usted piensa que alguien robó el cuerpo, hubo un movimiento, algo sucedió o no terminó de pagar la deuda del lugar, pero uno no piensa en resurrección. Uno lo que piensa es que algo pasó acá. Y entonces la tumba es, por decirlo así, una fuente de confusión. Ellos no entienden qué ha acontecido en ese momento. Pero entonces la tumba vacía lo que hace es abrir un nuevo mundo de relaciones. Empieza a ampliar la perspectiva en que comprendemos la vida y la muerte. Nos da una mejor comprensión cuando aparece el Cristo resucitado. Y quiero hablar de 3 cosas específicamente sobre este nuevo mundo de relaciones. Hay una nueva relación con Dios. De hecho, Jesucristo dice que porque Él ha resucitado, ahora el camino hacia Dios queda abierto. Y entonces a través de Él podemos entender a Dios Padre, podemos entender sus planes y proyectos, etc. Y podríamos decir que casi cualquier pasaje de la Biblia, casi cualquier libro escrito en la Biblia, tiene que ver con esa nueva relación con Dios a través de Jesucristo. Un versículo que podría resaltar esto es Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, a través del Hijo podemos tener una nueva relación con Dios y una nueva comprensión de quién es Él, y no solamente de quién es, sino de cuánto nos ama y cuánto quiere para nosotros. Una relación con Dios, pero el segundo aspecto es que también hay una nueva relación con los demás, unos con otros. La tumba vacía abre nuevas perspectivas, nuevas comprensiones, tanto así que Jesucristo dice que ahora entre nosotros nos debemos llamar hermanos y hermanas. Es decir, se empieza a formar un nuevo pueblo de Dios, se empieza a formar nuevas relaciones, y ya no solamente extraños de diferentes naciones, con diferentes idiomas, sino que todos los que comparten esta fe son considerados hermanos y hermanas. De tal manera, si usted conociera a alguien de otro continente, con otra cultura, otro idioma, pero que tiene la misma fe, tenemos ese territorio en común que compartimos, y entonces se empieza a ver una nueva relación. Y esa nueva relación tiene que ver con el perdón. Perdón no es servir de alfombra para los demás, no es como que nos sigan haciendo cualquier maltrato o que nos sigan considerando que no somos nada, no. Tiene que ver con esa actitud de saber de que podemos perdonar y seguir adelante, de que Dios también viene y nos perdona. Por eso nos exhorta a perdonar como Él nos ha perdonado. Vean lo que dice ese pasaje. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que yo voy a pasar por alto siempre cualquier falta? No, el perdón tiene que ver en liberarme yo mismo de aquella culpa o aquella agresión, porque uno no puede cambiar la mentalidad de otra persona, no puede cambiar la forma en que lo ve a uno, pero yo puedo quedar libre de cualquier ofensa porque así Dios me ha perdonado a mí, así Dios me ha rescatado a mí. Así que no solamente hay una relación con Dios, una relación con el prójimo, pero también algo que poco consideramos nosotros, una nueva relación con la creación. Yo creo que vivimos en un mundo donde la creación está siendo altamente explotada. Los que vivimos en ciudades modernizadas vemos cómo el medio ambiente se va deteriorando, cómo cuesta más que las plantas y los bosques prosperen, y cómo tenemos que emitir leyes para proteger esos lugares tan importantes, que son pulmones de la creación que nos ayudan a nosotros a respirar bien. Y el apóstol Pablo dice aquí en este pasaje, en el siguiente, aquí está, que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Miren lo que sigue diciendo, porque la creación fue sujetada a vanidad
no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también toda la creación misma gime para ser liberada de la esclavitud de corrupción. La creación gime, es decir, siente los dolores de parto que la han dañado, y por eso debemos nosotros que ser parte de cuidar la creación. Esa es solamente una pequeña imagen que usted se puede dar cuenta de cómo es dañada la creación. Hace poco, justamente hace una semana, leí una noticia de cómo hay una empresa grandísima que limpia los mares y sacó más de 1,700 toneladas de basura plástica del mar en solo una semana. 1,700 toneladas de plástico que tiramos y que daña la creación, mata a los animales que viven allí y daña todo lo que es nuestra vida. Entonces podemos pensar que es una nueva reorientación. Si queremos pensar de alguna manera lo que significa entonces para nosotros esta resurrección, tiene que ver con una nueva perspectiva de la vida, de la muerte, de nuestras relaciones que son sanadas a través de Él. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.